Continuamos entonces con el video anterior. Entre los dos videos conformará entonces la clase sobre Clarice Lispector en relación a 3 cuentos, pero también en relación a la teoría feminista conectada con conceptos de biopolítica o con la noción general de biopolítica. No me acuerdo muy bien dónde habíamos quedado, ¿vos te acordás? Íbamos a comenzar con el segundo cuento. Cierto. Bueno, el segundo cuento es La mujer más pequeña del mundo, que, como les veníamos comentando, comienza con un tono más enciclopédico de literatura de viajes, donde se nos describe este viaje que hace el explorador, dice explorador francés Marcel Prétre, que este hombre sí existió en la vida real y es un escritor de novelas policiales, pero bueno, acá está totalmente ficcionalizada su identidad para que sea solamente un explorador francés y no suizo. Y este hombre va a internarse en este lugar del Congo donde está la tribu de pigmeos más pequeños del mundo, y como decíamos, el pigmeo más pequeño del mundo es femenino, es una mujer, que inmediatamente él lo que hace es el acto civilizador, ¿no? de la conquista, de ponerle nombre a lo desconocido, y obviamente hay siempre un paralelo que están haciendo todo el tiempo entre el habla de la cultura civilizada y cómo hablan estos pigmeos, que dice solamente hacen ruidos como animales, sonidos guturales, bueno. Y que se los describe al mismo tiempo como monos negros. Claro, que parece un monito. Pequeña Flor parece un monito, dice el hombre. Entonces él, para detallarla, para poder hablar de ella, lo primero que hace es nombrarla y le pone este nombre de Pequeña Flor. Bueno, a continuación cambia el registro, y podríamos decir que en sí la forma del cuento, y pasamos a diferentes impresiones que tienen las familias brasileñas que están leyendo esto en el diario, esta nota en el diario donde está la foto prácticamente tamaño natural de Pequeña Flor, y comienzan a hablar al respecto de lo que es esta mujer y la impresión que les causa a las familias, no solamente en su pequeñez, sino en tratar de sentirse separados, de sentir que esa negritud, esa pequeñez, eso que es lo femenino, todo lo que está del lado de lo marginal, es lo otro, y nosotros, la civilización, somos otra cosa. Una de las cuestiones que me parece más que interesante es que jamás se califica a Pequeña Flor como bella u horrible, sino con esos términos que digamos deambulan en lo indecidible, es decir, causaba impresión. Generaba sentimientos, era provocadora, no recuerdo exactamente cuál otro, pero no se dice si es bella o pero tampoco se dice que sea fea, no, sino que hay algo en ella de diferente, sobre todo su pequeñez, que hace que algunos sientan pena, otros enamoramiento, amor, otros repulsión. No despierta el mismo sentimiento en todos los personajes, o todas las voces que deambulan hacia el final del cuento, que se van recogiendo opiniones, sí, sino que tampoco nos queda muy en claro qué es lo que siente el aventurero, el científico, claro, el explorador. Él siente esta atracción por dice en un momento, la cosa rara misma. Siente la atracción por la cosa rara misma, y sobre todo por la imposibilidad que tiene de entrar a la psicología de la cosa rara misma y de pensar si ella realmente es feliz porque tiene la propiedad privada de un árbol, si está, digamos, emparentada con estas estructuras occidentales, y si comparte esa sensación. Y nos dice más adelante el narrador que en realidad la felicidad de Pequeña Flor pasa por no ser devorada, porque estos pigmeos son cazados por otras tribus que se alimentan de ellos. Entonces, que la máxima felicidad que ella tiene es el no ser devorada, y bueno, no haber sido devorada. No haber sido devorada. Hasta ahora. Bueno, y cómo se hace esta disyuntiva entre lo que es el amor en la civilización, o el amor en la sociedad, el amor en la ciudad,
que tiene que ver con estar limpio, con que la madre de familia le compre ropa al nene, y esa muestra de afecto, como lo decíamos hoy, de esa cosa egocéntrica que se genera sobre el cuerpo del otro, sobre el devorar a otro, y que también es una versión bastante abyecta de lo que es la maternidad y el amor materno, una desestructuración de lo que entendemos tradicionalmente o de lo que podríamos pensar por el amor de una madre, pasar a esta otra cosa que nos descoloca, y cómo eso se separa del amor en la selva, que es mucho más primitivo, que tiene que ver con esto de no ser devorado. Lo que hablábamos acerca de esa tensión que hay con la vuelta a lo tribal, independientemente de que se trate de hacer la distinción, la separación de lo otro, siempre esa tendencia a la vuelta a lo primitivo, como Sí. una pulsión. Por otro lado, otro de los sentimientos que se repite en varios personajes o voces ideológicas es el de la nostalgia. El sentimiento de nostalgia o de regreso, inclusive creo que en algún momento lo dice así, a ese estado primitivo que representa y que es la figura de Pequeña Flor. Te comentaba, ¿no?, que desde mi lectura, sobre todo la primera vez que lo leí, hay en Pequeña Flor mucho de Lucy. Es decir, venimos no de Eva, sino que venimos de Lucy, por eso quien anda ahí rastreando y buscando es un científico, un antropólogo. Y esa Lucy, que sería nuestro, como humanidad, ¿no?, desde el punto de vista científico, nuestro primer eslabón, nuestra génesis, es mujer, es pequeña y es negra. Justamente tres calificativos que dentro de la biopolítica están totalmente desclasificados y descalificados. Serían lo otro, lo minorizado, representan las minorías negras, las minorías femeninas, las minorías incultivadas o fuera de la cultura. Y la paradoja que presiento, porque en realidad leyendo a Clarice uno lo que tiene es presentimientos, intuiciones, por dónde va la cosa, ¿no?, porque se escurre todo el tiempo, es que este sentimiento entre de amor y rechazo con nuestra primera madre primigenia es sentirla al mismo tiempo, tan lejos de nosotros y tan adentro de nosotros. Por eso la madre, hay una madre por ahí dando vueltas que enseguida piensa en comprarle ropa elegante al hijo para alejarlo del estado, claro, de la naturaleza. De eso primitivo que representa Pequeña Flor. Bueno, y esa misma madre que piensa en comprarle ropa nueva al hijo es la madre que recuerda este relato de el orfanato donde las huérfanas habían escondido el cadáver de una nena muerta, y cuando estaban a solas la sacaban y la bañaban y la vestían. Y la narradora dice que tenían ese sentimiento maternal a flor de piel, como en ese momento en que el sentimiento materno comienza a nacer. Y bueno, como también hay un mandato social respecto de que la mujer tiene que tener hijos, sentimiento materno, hijos, que la realización personal está efectivamente en engendrar, en procrear, y que una mujer que no ha sido madre es como que estuviese incompleta. Pero a la vez ponerlo en estos términos de que el sentimiento materno comenzara a surgir en estas nenas y lo que hicieran fue esconder un cadáver, bueno, es bastante problemático respecto a lo que es o a lo que sería este sentimiento materno. Ominoso sería. Es ominoso y es problemático porque nos hace pensar en realmente qué es esto del sentimiento materno, qué es. Y a quién se le adjudica y en qué condiciones se adjudica y cuáles son las características de esa cosa, cómo tendría que ser para no ser abyecto. ¿Cómo es la maternidad? ¿O qué es lo que la sociedad espera que sea la maternidad o el sentimiento maternal? Sí, la imagen es muy fuerte, ¿no? Jugar con un cadáver como si fuera una muñeca. También leo yo que nuevamente aparece esa lectura biopolítica, ¿no? Cómo se juega con los cuerpos de los otros.
el cuerpo del trabajador, el cuerpo de la prostituta, el cuerpo de los niños, el cuerpo del que no tiene voz, en cierta manera el cuerpo de Pequeña Flor, que habla guturalmente de un cadáver que hace a la vez de muñeca. Tiene una dimensión, en realidad es como una dimensión ominosa del amor, es decir, es una lectura siniestra del amor y del juego infantil, incluso de la infancia. Totalmente. Bueno, y que también se da, por ejemplo, en otra de las apreciaciones que tiene otra de las mujeres que lee esta noticia sobre Pequeña Flor, lo leo brevemente, dice: en otro apartamento, una señora tuvo tal perversa ternura por la pequeñez de la mujercita africana que, siendo mucho mejor prevenir que curar, jamás se debería dejar a Pequeña Flor a solas con la ternura de la tal señora. ¿Quién sabe a qué oscuridades de amor puede llegar el cariño? La señora pasó todo el día perturbada, se diría que presa de la nostalgia. Ahí está lo que vos decías respecto a esa nostalgia. Además era primavera y una bondad peligrosa estaba en el aire. Así que bueno, es una cosa voraz y problemática. El uso del oxímoron, ¿no? Esa bondad peligrosa. Todo el tiempo hay un oxímoron que es la posibilidad de un tercero excluido, que tampoco se menciona en ningún momento en la mayoría de los textos de Clarice. Es decir, entre el blanco y el negro no aparece un gris, aparece un indecidible precisamente, que es lo que, vuelvo a repetir, no sé si por cuántas veces, es desde mi lectura lo que genera esa perturbación en el lector desde hace, les lectores, las lectoras, los lectores desde hace ya décadas. No envejece la narrativa de Clarice porque en cierta forma estaba como preanunciando algunas temáticas y algunos espacios de la biopolítica o de un feminismo para el 99%, ¿no? Además teniendo en cuenta, sin perder en ningún momento el punto de vista de que Clarice vive en Brasil, en donde las connotaciones o la relación con la negritud son muy diferentes a la de Argentina, que hemos hecho prácticamente un vaciamiento de la negritud, no hay una convivencia, de hecho no tenemos una literatura que hable tanto como puede, por supuesto, hablar la brasilera, claro, o la colombiana. Bueno, pero la brasilera tiene ese toque, tienen un encanto para decir las cosas, de una manera que pareciera que no corresponde a nuestra cosmovisión, y nos tocan. Cuando leemos, cuando vemos una película del Brasil, cuando analizamos sus canciones, es descolocante la manera de ver el mundo y de organizar las ideas. Bueno, es así en relación con ese oxímoron, ¿no? Sí. Es decir, esa bondad peligrosa, esa tristeza alegre, Es alegre. o esa alegre tristeza. Sí, bueno, para terminar, vamos a hablar de un asunto que también es bastante ominoso y disruptivo y problemático, y es el tema de la risa, que es lo que siente este hombre, el explorador, cuando la ve reír a Pequeña Flor, y que también ocurre en el último cuento que nos falta, que es Amor, que es el ver al otro reír, pero cuando esa risa lo que hace es obviamente subvertir las posiciones, las relaciones de poder. Si yo soy el que está hablando, yo soy el que está diciendo, yo soy el que está nombrando y te estoy diciendo estoy acá arriba y vos sos Pequeña Flor, ¿por qué te reís? Cuando él la ve reírse, no sabe qué hacer con esa risa, lo descoloca, lo saca de su lugar de conocedor, por supuesto, de su lugar de la ciencia, de la superioridad, porque no sabemos qué hacer con la risa del otro y es problemática, y eso obviamente ya lo vieron con los problemas de la poética de Dostoyevsky, el tema de la carnavalización, de esa ruptura en la solemnidad de la cosa y lo problemática que es la risa del otro cuando esa risa subvierte o pone en tensión las relaciones de poder. Es desarticuladora en los dos relatos, en este y en con el que vas a seguir, Amor. La risa se convierte en un acontecimiento también en términos de Deleuze, es decir, es algo que acontece que provoca a partir de ese momento una desterritorialización, una nueva realidad, un cambio de estatus, es desarticuladora. Y si bien no sé hasta dónde este texto tiene que ver con eso, si la risa es un síntoma del humor, el humor es siempre inteligente. Se entiende que el humor es una actividad intelectual.
Entonces por ahí también eso descoloca, digo yo. Vos, Yo creo que sí. Porque la inteligencia, la interioridad de Pequeña Flor es inaccesible, porque no está pasada por el relato de, obviamente, del explorador, ni de los lectores, ni del nuestro. En las interpretaciones sobre lo que ella debe estar pensando respecto Claro. a tener un árbol, respecto a lo que sea, lo único que sabemos es que ella va a lo concreto, material, y podría sentir amor por él, como podría sentir en su rareza, como podría sentir amor por su bota o por su anillo, pero la inteligencia de ella es inaccesible para nosotros, así que de alguna manera sí, está conectada con ese gesto de ruptura, de reír. Sí, es disruptiva la sonrisa y eso lo detecta muy bien Lispector. Bueno, y para terminar tenemos Amor, que es un cuento de un ama de casa, madre, que dice, me encanta. Ella está pensando en esto que tiene que ver con la felicidad y con haberse resignado a que siendo madre o teniendo una vida de adulto, una vida en orden, se puede vivir. Lo voy a leer, aquí es cortito, dice: el hombre con el que se había casado era un hombre de verdad, los hijos que habían tenido eran hijos de verdad. Su juventud anterior le parecía tan extraña como una enfermedad de vida. Había surgido de ella muy pronto para descubrir que también sin felicidad se vivía. Como aboliéndola, había encontrado una legión de personas antes invisibles que vivían como quien trabaja con persistencia, continuidad, alegría. Entonces ahí tenemos dos cosas. Primero, que es una ama de casa que no es feliz, pero que también sin felicidad, sin alegría se podía vivir. Y que esto es reemplazado por esa otra cosa que es la necesidad que tienen otras personas de ella, tanto su marido y sus hijos, como del cuidado que ella puede ejercer, como estas otras personas, los menos favorecidos, digamos, que es lo que ella se vuelve a dar cuenta que existe cuando ve al hombre ciego y la descoloca, le hace una fractura en su realidad, y es devolverla a una situación de poder o a una situación social donde ella hace parte de los favorecidos y hay gente que no. Entonces está en esta tensión de sentir la piedad por el ciego y al mismo tiempo darse cuenta de que ella hace parte de los poderosos del mundo porque tiene un departamento, porque tiene una vida organizada de adulto, como la llama ella, porque no pasa necesidades, pero que es algo que se le había borrado totalmente de la cabeza, en lo que ya no pensaba, porque está en la seguridad del ama de casa que tiene un día, que ese día sucede otro día y ese día sucede otro día, y ella está cumpliendo con su rol social, que es el de lo doméstico. ¿Sabes en qué me hizo pensar? En dos géneros literarios que entre sí no tienen nada que ver, que es la tragedia por un lado, el cuento de hadas por el otro. Sí. Es decir, dentro del camino que recorre el héroe hay en una primera instancia un mundo que está en un supuesto equilibrio, es decir, no hay conflicto. Sí. Aparece el conflicto y atrás de ese conflicto o de ese acontecimiento que va a marcar el conflicto, bueno, una búsqueda, un cambio del personaje, ya sea la anagnórisis, ya sea las pruebas, de acuerdo al género, pero siempre pienso en esta instancia de un mundo ordenado, algo que lo desordena y que nuevamente lo tiene que volver a ordenar, ¿no? Más allá de introducción, nudo y desenlace, es orden, ruptura, desorden, orden. Bueno, el personaje va recorriendo todo ese camino, que también es un camino de anagnórisis. Claro. Pero lo interesantísimo es que aquel hecho no es descubrir que no sos el hijo de Edipo, o no sé, o de que tu madre te haya arrojado con hambre al bosque, sino ver en un sentido casi de Shklovsky, ¿no? De visión y no reconocimiento, a un Sí. ciego mascando un chicle. Además ahí está, tenés otra metáfora que no llega a serlo, que justamente sea un ciego, un invidente, el que le vuelve a hacer visible algo que había olvidado, digamos, algo que se había salido de su realidad cotidiana, de lo concreto material, de hacerle blusas a sus hijos. Sí, de la condición humana, miserable de la condición humana. Sí, el ciego la hace ver. Sí, sí, pero además eso, ¿no? Que el gran acontecimiento del cuento, el gran, la gran ruptura, sí, me quedo con acontecimiento, es ver a un ciego mascando un chicle.
como en el otro fue verla reír a reír, Pequeña Flor, a Pequeña verla reír. Flor, ¿no? Es decir, aquellos sujetos que por sí entran dentro también de un espacio de carencia, Sí. llamémosle carencia, mascando un chicle o sonriendo, disloquen no solamente al personaje, sino que disloquen la realidad misma. Y a Claro. partir de ahí el personaje no siga siendo de la misma manera. Y no. Ingresa en una trayectoria. Claro. Bueno, y lo que le pasa a ella con el ciego que está comiendo chicle es que en la medida en que come el chicle le parece que sonríe y deja de sonreír, sonríe Claro. y deja de sonreír, y cómo esto le genera un conflicto de pensar que ese que es un necesitado, que hace parte del otro, de lo marginal, sonríe. Sonríe. Bueno, Y pasa algo como con el Maracaná. Sí. Entra en el universo del botánico. claro, entra en el jardín botánico donde, como pasaba con la señora de Xavier en la búsqueda de la dignidad, se comienza a perder adentro del jardín botánico y de la fertilidad de las cosas, de la fertilidad de la naturaleza misma, y que la hace darse cuenta de estas relaciones socioeconómicas que, siendo, no sé, todo el trópico, en mi país es igual, que la comida crece sola, que puede haber necesitados y puede haber niños pasando hambre cuando la comida o el fruto se pudre en el suelo. A mí me hizo acordar al concepto a la carnavalización de Bakhtin, como describe el carnaval, en donde la vida se pudre. Sí, También utiliza muchos oxímorons, ¿no? Es decir, esa vida que se está pudriendo, la fertilidad que muere, Sí. Todos los términos con que Bakhtin refiere a la circularidad o al renacimiento o a la resurrección que se va dando en el Claro. carnaval, así el botánico, con esa exuberancia de los frutos y de lo vegetal, de lo verde, que al mismo tiempo cae a tierra y se pudre y que nadie Claro. lo usa ni para comer, representa como también al mismo tiempo la metáfora de ese universo que no es su casa con polvo y los hijos que la necesitan, sino gente también que anda por ahí viviendo, muriendo. claro. Lo que se le representa, la ¿no? vida misma en explosión, Sí. no solamente en lo vegetal, sino en la vida de las personas, en lo social. Sí. Bueno, son cuentos muy interesantes, la verdad que la antología se queda corta, pero traté de hacer una selección de lo que más me ha interpelado en estos años de leer los cuentos de Clarice. Así que nada, es una autora muy, muy recomendable para pensar. Recuerden, cuando estén leyendo los textos, siempre marcar las citas, seleccionar fragmentos que a ustedes les resulten de utilidad para poner a funcionar los conceptos teóricos, para hacer una argumentación de estas cosas y poder trabajar con la materialidad del texto. Traten de tenerlos en papel, de marcar, de que esto no sea literatura muerta, que no se quede en, bueno, esto lo leí para la clase y ya se me olvidó, sino que comiencen a hacer su trabajo con los textos y apropiarse de las categorías teóricas que nos sirven no solamente para esto, sino para pensar el mundo y la realidad en la que vivimos. Y bueno, quería cerrar con una cita que me encanta, de Cecilia Secreto, que dice así: nos enfrentamos entonces a la escritura de mujeres como una práctica subversiva en varias direcciones, ya sea porque subvierte el derecho histórico patriarcal de la palabra escrita, ya sea porque se ejerce como una práctica desarticuladora del sistema opresivo, ya sea porque posibilite una imposición nueva de sentido o porque permita pensar o replantear la subjetividad femenina. Entonces, el primer acto político es la escritura. Sí. Bueno, espero que haya sido de provecho y nos estaremos viendo por ahí. Bien, gracias, muchas gracias a los que están del otro lado, parece un programa de televisión. Y gracias por todo. Gracias a vos.